Un nuevo capítulo de este canal de YouTube que ya tiene 3 meses, que ha subido muchos videos. En el último tiempo he estado subiendo mucho más de Euphoria, la serie de HBO, porque bueno, me había enganchado un poco más a partir del tercer capítulo sobre todo. Pero hoy quería destinarle tiempo a otras cosas, sobre todo a libros que tengo aquí, que los he tomado de las bibliotecas públicas de aquí de Barcelona. Se pueden tomar hasta 30 libros por mes, uno los puede sacar y bueno, los devuelve en 30 días. Así que me está corriendo el tiempo para leer algunos que he sacado y que les quería mostrar, ¿no? Voy a empezar con el primero, que se llama Cómo hago fotografías, 20 consejos de Joel Meyerowitz. Es un fotógrafo muy reconocido en cuanto a fotografía callejera. Me interesa la fotografía callejera porque abre varias discusiones entre fotógrafos y entre personas que no están vinculadas al mundo de la fotografía. Si no están vinculadas al mundo de la fotografía, es muy probable que una persona se pregunte qué pasa con el resguardo de la intimidad de cada persona que sale en estas fotografías de calle, ¿no? ¿Qué hace el fotógrafo? Le pide a la persona que pose, toma la imagen de manera natural. Hay fotógrafos que están en contra de intervenir en el acontecimiento que se está presenciando. Es como que sienten que decirle a una persona que pose es romper con lo natural. Hay otros que están un poco más a favor de eso, tienen ensayos y obras muy relacionadas a una fotografía de calle mucho más consciente del objetivo que está apuntando. Pero decía, probablemente si uno conversa con un fotógrafo, se encuentre con posturas de todo tipo, ¿no? Me ha pasado de estar en una reunión con otros fotógrafos de aquí de Barcelona y que cada uno tenía su manera de abordar la fotografía de calle, ¿no? Algunos pasando un poco más desapercibidos, utilizando teleobjetivos para no acercarse tanto a la persona, como no invadir el espacio personal. Otros tomaban la fotografía sin que se vean los rostros, ¿no? Pero me parecía interesante la postura de Meyerowitz porque él ha sido muy reconocido, como decía, en su fotografía de calle, y lo que defiende él es de alguna manera la armonía, la coreografía que puede llegar a mostrarse en el fragmento que uno captura de realidad, ¿no? Que no importa tanto la discusión sobre si aparece el rostro de alguien o no aparece, sino que la fotografía valga la pena. Que si uno va a tomarse el trabajo de plantarse en una calle y tomar fotografías, no puede hacerlo ni apurado, ni como si fuera un trámite, sino que tiene que dedicarle un tiempo, ¿no? Quedarse parado en el lugar, encontrar un buen lugar primero, quedarse parado ahí, esperar a que las cosas sucedan, y eso puede llevar un buen tiempo. Eso me decía un maestro fotógrafo también. Y para poner de ejemplo esta situación, pone una fotografía de Cartier-Bresson de 1993 de Magnum, de la agencia, que muestra varias cosas. Primero, un edificio al fondo, adelante un grupo de niños y detrás de los niños un señor que va pasando con un sombrero en la cabeza. Esta fotografía se ve así porque Bresson apretó el gatillo en el momento justo, apretó el botón, el gatillo, bueno, para disparar la foto, y encontró aquí en esta composición un edificio con ventanas muy extrañas, un grupo de niños que están en una perspectiva como mucho más adelante, y el hombre que va pasando con el sombrero tiene el sombrero muy parecido a las ventanas. Y esta composición hace que uno no se esté preguntando ni quién es el señor que está pasando por atrás, ni quiénes son los niños, ni nada, sino que entiende que es una obra completa y cuando uno ve una obra que, que tiene este tipo de armonías, no se hace tantas preguntas, ¿no? Ahora, si la obra no es lo suficientemente atractiva, bueno, uno se preguntará si no se está invadiendo la privacidad de estas personas o, bueno, un montón de otras preguntas que creo que no hacen a la sustancia ni a la búsqueda de estos fotógrafos, ¿no? Entiendo que hay algo muy hermoso de la fotografía de calle que es capturar como cierta belleza en lo cotidiano y esto que dice Meyerowitz en esta parte, que es
No pensar demasiado, sino que dejar que el instinto, tu cerebro y tu cuerpo se unan en ese instante, y que la fotografía extirpa un pedazo de tiempo del flujo temporal y lo hace tuyo, y que es un medio increíble para poder reflejar las ideas y sobre todo la observación. Ninguna observación va a ser como la otra, ni la que vos hagas en la misma calle junto con otro fotógrafo, porque cada uno va a mirar algo distinto y cada uno va a poner el foco en distintos elementos, ¿no? Y eso es lo que hace a la fotografía de calle mucho más maravillosa. Tengo otro libro por aquí. Este lo compré, no lo saqué en realidad de la biblioteca. Me acabo de acordar. Este lo compré, no lo voy a devolver porque es mío. Es un libro hermoso, de los libros más hermosos que he visto porque recopila muchísimos documentos de lo que fue un intento del peronismo de construir el monumento más grande del mundo. Tenían previsto construirlo en 1954. Digamos, las obras comenzaron en el 54, pero después vino el golpe contra Perón en el 55 y esto quedó interrumpido para siempre. Nunca más se retomó esta idea, así como nunca más se retomaron otras obras del peronismo que fueron abandonadas, destruidas, ¿no? Pero este libro aborda que entre 1946 y 1951 se concibió esta idea de crear este monumento en Argentina, ¿no? El más alto del mundo. Del libro este solo hay 500 copias. No sé si hubo una reedición, pero eran 500 en la tirada original. La investigación documental la hizo Rodrigo Claramonte y la edición y el concepto y el diseño editorial estuvieron a cargo también de Martín Volati junto con Claramonte, ¿no? Así que es un libro, como decía, hermoso. Es una historia trunca sobre esta construcción. El libro surgió a partir de una investigación a cargo de Claramonte, por supuesto, desarrollada entre el 2016 y el 2022, con más de 12.000 documentos que fueron relevados. Es un archivo y un testimonio de una historia inacabada. 137 metros de altura iba a tener el monumento, y hay una poética alrededor de esta proeza inconclusa, ¿no? De lo que no pudo ser, del que hubiera pasado si, bueno, aparece mucho en relación a la historia del peronismo, así que es un libro muy lindo como para tenerlo y ver lo maravilloso que son las fotografías, los documentos, todo lo que tiene que ver con archivos perdidos, cosas que se van encontrando con el tiempo, me fascina, así que es un libro muy bello. Después tengo uno que esperaba más, la verdad. A ver, siento que un autor hoy tiene que ser muy ambicioso para considerar que una persona puede dedicarle mucho tiempo a leer una obra de él. En este caso son más de 600 páginas, pero este libro tiene sus años también. No estoy diciendo que no hay que leer libros largos, solo estoy diciendo que del 2006 es este libro. Solo estoy diciendo que, bueno, esperaba un poco más de este libro. Está escrito por Gay Talis o Gay Talese, si lo decimos con el apellido italiano, como dice él aquí, es Talese, si lo decimos con la pronunciación norteamericana, es Talis. Él es un periodista norteamericano muy reconocido en el periodismo narrativo. Nacido en New Jersey, vive en Nueva York. Escribió algunas de las piezas periodísticas más memorables del siglo XX. Lo voy a leer para tratar de no pasar por encima de nada. Pero tiene algunos libros como El Reino y el Poder, Retratos y Encuentros. Fue muy reconocido por haber escrito una crónica que inspiró a Los Sopranos, que es La mujer de tu prójimo, a los Sopranos la serie. Y más recientemente escribió un libro que se llama Motel Voyeur, donde se había encontrado con un sujeto que durante muchos años estuvo administrando un hotel de parejas.
y mientras las personas alquilaban habitaciones, él las observaba desde arriba y en un diario anotaba las cosas que veía, ¿no? Se comunicó con Gaitalis, le dio el diario y Gaitalis publicó el diario como un libro. El tema es que, bueno, en la tradición del periodismo norteamericano hay algo muy bueno, que es como una escuela, que es esto de chequear todo lo que se publica, ¿no? The New Yorker, la revista, tiene un área específica donde cada línea, cada descripción en una nota es debidamente chequeada. Creo que son 10 personas que trabajan en esa oficina, no recuerdo en este momento, pero digo, son muchas personas para una oficina de esas características, pensando en algún medio de otro lugar. Eh, y si uno en la nota describe que las cortinas son de color verde o que la persona en ese momento estaba riéndose o estaba llorando, el trabajo de la persona que chequea es llamar por teléfono y decir, usted, cuando dijo tal cosa, ¿lo dijo riendo o lo dijo llorando? En su casa usted tiene cortinas de este color o del otro color. Entonces, eso permite que haya como un control en la nota. Al ser gay Talis, la verdad que no controlaron mucho de dónde venía ese diario ni cómo lo chequeó. Y empezaron a aparecer inconsistencias, ¿no? Eso como que un poco mancilló su figura de periodista estrella. La verdad que está bastante grande Gay Talis, creo que por encima de los 90 estaba. Pero bueno, es muy recordado por haber escrito un famoso perfil de Frank Sinatra, en el que él no pudo entrevistar a Frank Sinatra, pero relata todo lo que fue ese acontecimiento de estar alrededor de Frank Sinatra, que en ese momento estaba resfriado. Hay uno muy bueno, un libro maravilloso que escribió Gay Talis, que a mí me ayudó mucho a describir un edificio. Es un libro donde voy a buscar el nombre porque no lo recuerdo en este momento, no lo he traído conmigo, lo tenía allá en Argentina. El puente se llama, justamente. Narra la construcción de un puente en Estados Unidos. Cuenta historias muy cálidas, muy trágicas de las personas que construyeron ese puente, y la manera en la que describe la construcción del puente a mí me sirvió mucho para poder elaborar el relato de la construcción del estadio de Quimsa, de un equipo de básquet de mi provincia, de Santiago del Estero, que me habían encargado escribir ese libro para contar la historia del club. Entonces digo, bueno, un capítulo tiene que ser la construcción del estadio. ¿Cómo lo puedo contar de manera que sea interesante? Entonces me ha nutrido mucho en la manera de escribir lo que ha dicho Gay Talis en ese libro, y me estoy yendo mucho por las ramas, pero concretamente este libro es la vida de él, pero contado en muy pocos acontecimientos que a mí no me terminan de pintar un panorama sobre, sobre su método de escritura, que probablemente era lo que más venía a buscar, algo un poco más de la cocina de las notas y eso, y si bien hay algo de eso, no termina de ser del todo eh, entretenida la manera en la que está escrito el libro, ¿no? Es un libro que lo que te va quedando más que nada es una anécdota de cuando tienen que narrar el caso de Selma, de un enfrentamiento civil eh, entre, entre comunidades afroamericanas y la policía en Estados Unidos, y lo que era él como periodista en la escuela haciendo periodismo deportivo, digamos. No es mucho, no es la verdad algo muy interesante de leer, pero bueno, me ha servido como para conocer algunos detrás de escena de su trabajo en el New York Times, esa parte sí está interesante, y de cómo concebían el periodismo en ese momento en la década del 60 y cómo va cambiando la prensa de ese momento. Eso puede ser lo más interesante del libro. Y después tengo uno que es Diario de Guerra de George Orwell, porque la verdad que estando aquí he leído 1984, no he leído nada más de Orwell, no he leído Rebelión en la Granja, por supuesto, así que si están escuchando y lo han hecho, probablemente se estén ofendiendo en este momento. Pero Orwell siempre me pareció una figura fascinante del siglo XX,
No sabía que había estado aquí en Barcelona, entonces cuando me enteré de ese detalle, porque en Google me apareció una plaza George Orwell y digo, ¿por qué hay una plaza George Orwell? Y claro, Orwell había estado aquí, fue enviado junto con el ejército, porque él es británico, fue enviado con el ejército a combatir aquí en la Guerra Civil Española, entonces digo, bueno, quiero leer más de esto. Me he ido a buscar este libro que se llama Diarios de Guerra 1942-1940, perdón, 1940-1942. Digo, bueno, voy a encontrar algo de eso. Me confundí de libro. Este no es el libro donde Orwell cuenta sus anécdotas en la Guerra Civil Española, pero me pareció un libro muy interesante a la vez porque hay cierto desencanto de época que cuenta aquí Orwell que me parece muy cercano. 8 de junio. Estando en medio de una temible batalla en la que, supongo, miles de hombres mueren cada día, uno tiene la impresión de que no hay noticias. Los periódicos vespertinos dicen lo mismo que los matutinos lo mismo que los de la noche anterior, y la radio repite lo que dicen los periódicos. En cuanto a la veracidad de las noticias, sin embargo, quizá haya más censura que simples y llanas mentiras. El otro que tengo es Desayuno en Tiffany's. No he llegado a decir nada sobre este libro. Este me lo he comprado, no lo he sacado tampoco de la biblioteca. Así que vamos a estar comentando también sobre este libro en algún momento porque también vi la película y me interesa hacer algún tipo de paralelismo. Pero bueno, se termina aquí. Nada más para decir, para agregar. Les agradezco por estar del otro lado. Adiós.